Autoridades ucranianas aseguran que las tropas rusas reanudaron los bombardeos en Mariupol tras la primera evacuación de civiles de la planta siderúrgica de Azovstal. La primera etapa de la evacuación de unos 100 civiles, entre ellos niños, fue coordinada por la ONU, la Cruz Roja y los funcionarios ucranianos y rusos. Para este lunes están previstos nuevos operativos humanitarios si Rusia lo permite. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Decenas de civiles fueron evacuados desde la planta bombardeada por Rusia el sábado, pero faltan muchos más. Se estiman que unas 100.000 personas siguen atrapadas en Mariupol. Una contundente defensa del canciller alemán Olaf Scholz a la decisión de su gobierno de enviar armas a Ucrania ocurrió en medio de las críticas y los abucheos de los presentes en el acto del Día de los Trabajadores en Düsseldorf. Y China intensifica su política de cero COVID. Este 1 de mayo comienza un periodo de vacaciones y Pekín teme un bloqueo aún más duro. Hoy comenzaron a regir nuevas restricciones. En Ucrania está en marcha un plan de evacuación de civiles desde una fábrica siderúrgica en Mariupol y, sin embargo, las tropas rusas habrían vuelto a bombardearla, según fuentes ucranianas. Naciones Unidas y la Cruz Roja están operando el convoy en coordinación con funcionarios ucranianos y rusos, cuya misión es llevar a los evacuados hasta Zaporizhia. La ONU espera que el corredor humanitario sea restablecido para que puedan seguir saliendo más civiles. Unas 100.000 personas permanecen aún en Mariupol. Por fin a salvo. Los primeros civiles llegan en bus desde Mariupol a un campamento de alojamiento temporal en la única parte de la ciudad no ocupada por tropas rusas. Para ellos supone el fin de una larga pesadilla. No puedo creerlo, 2 meses en la oscuridad. Cuando subimos al bus le dije a mi esposo, ya no tenemos que seguir yendo al baño con una linterna. Previamente, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitaba Kiev. Más tarde, desde Polonia, reiteraba el compromiso de su país con Rusia. No te dejes intimidar por los matones. Si te amenazan, no puedes echarte atrás. Así es como yo lo veo. Estamos ahí para plantar cara y no puedes doblegarte ante un matón. Angelina Jolie también estuvo de visita en Ucrania en calidad de embajadora de la ONU, pero tuvo que salir apresuradamente de la estación de tren de Leópolis en cuanto sonaron las alarmas antiaéreas. En Irpin, a las afueras de Kiev, hubo intensos combates ante la retirada rusa hace unas semanas. Allí se conmemoró en la tradicional ceremonia de primavera a los caídos en guerras pasadas y en este conflicto. El presidente Volodymyr Zelensky, por su parte, enviaba un mensaje a los soldados ocupantes. El alto mando ruso es consciente de que en las próximas semanas morirán miles de soldados rusos más y habrá miles de heridos. En Moscú, el Ministerio de Defensa divulgó unas imágenes en las que se muestra el lanzamiento y posterior impacto de un misil en un aeródromo cerca de Odessa. Una evidencia gráfica de que la guerra está lejos de terminar. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconocía que por primera vez en la guerra comenzaba a funcionar un corredor humanitario, ello en alusión a la evacuación de esos 100 civiles desde la fábrica de acero en Mariupol. Escuchemos. Finalmente, hoy logramos iniciar la evacuación de personas de la acería de Azovstal. Después de muchas semanas de negociaciones, pero también muchos intentos, reuniones, convocatorias, propuestas. Por fin, no hubo un día en el que no tratáramos de encontrar una solución que salvara a nuestro pueblo. Hoy, por primera vez en todos estos días de guerra, comienza a funcionar este vital corredor humanitario. Por primera vez en la zona hubo 2 días de alto el fuego. Logramos sacar a más de un centenar de civiles, sobre todo mujeres y niños que escaparon de las tensiones en Azovstal. Y aquí en Alemania, en un discurso en Düsseldorf, con motivo de la celebración del 1 de mayo, el canciller Olaf Scholz defendió la necesidad de enviar armas a Ucrania. El mandatario socialdemócrata afirmó que su país seguirá apoyando a Ucrania con dinero y con ayuda humanitaria, pero también para que pueda defenderse, dijo, en envíos de armas. En ese mismo acto, el presidente de la Confederación de Sindicatos Alemanes, Rainer Höfner,
Criticó el gobierno alemán advirtiendo contra un aumento permanente en el presupuesto de armamento y pidió que ese dinero sea en cambio utilizado para mejoras sociales. Un numeroso grupo de manifestantes reaccionó a las declaraciones de Scholz con pitidos y abucheos. Y así le respondía el canciller alemán. Respeto todo pacifismo, respeto toda postura. Pero a un ciudadano ucraniano le parecerá cínico que le digan que debe defenderse sin armas contra la agresión de Putin. Es una mentalidad desfasada. Y a todo esto, el gobierno alemán se manifestó claramente a favor de un embargo europeo al petróleo ruso, según hizo público la cadena alemana ZDF. Berlín apoyaría entonces un embargo al petróleo ruso en la Unión Europea, pero estableciendo antes un periodo de transición. El grupo comunitario ya ha implementado una prohibición a las importaciones de carbón ruso, pero los suministros de petróleo y de gas son más difíciles de reemplazar. Alemania se había mostrado hasta ahora reticente a aceptarla debido a su dependencia del gas ruso. Bruselas prepara un sexto paquete además de sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. Y la creciente ofensiva de Rusia ha dejado a Ucrania necesitando armas y combatientes. Los ucranianos, pero también muchas ucranianas, se unen a la defensa voluntaria. Nuestro corresponsal Jan-Philipp Scholz conocía a una madre y a una hija y nos trae la siguiente historia. Natalia y su hija Verónica han pasado las últimas semanas en un curso intensivo de armamento. Natalia se alistó ya en el segundo día de la guerra. Verónica no tardó mucho más. Pocos días después, fueron llamadas a filas. Como cualquier madre, me preocupo por mi hija. Ella tomó su decisión, yo traté de no influirla. Pero claro, la verdad es que me siento orgullosa de que mi hija me acompañe. Las fotos de su vida cotidiana hace solo 3 meses parecen de otro mundo. Natalia era diseñadora de moda y su hija estudiaba medicina. Cuando comenzó la guerra, muchos de sus familiares y amigos abandonaron el país. Una opción que ellas comprenden, pero que no comparten. Todos mis hermanos están ahora en el extranjero, en Italia, Grecia, Canadá. Nadie pensaba que sería yo la que se quede. Siempre he sido un poco la niña bien. Cuando se fueron les dije, nos vemos tras la victoria. Se calcula que las mujeres representan alrededor del 10% de las Fuerzas Armadas ucranianas. Los hombres tienen ventajas físicas, pero las mujeres suelen ser más fuertes mentalmente, dice Natalia. Pero ambos sexos están dispuestos a jugarse la vida por su país. Los camaradas que luchan en el este dicen que matar a alguien por primera vez siempre es difícil. Ahora creo que quizás pueda hacerlo. No se puede saber hasta que estás en la situación. A pesar de sus temores sobre lo que les espera en el frente, ambas están convencidas de que Ucrania vencerá. Y más noticias internacionales en el siguiente resumen. En Berlín, en el tradicional 1 de mayo, la Unión de Sindicatos convocó una manifestación por los derechos sociales y en contra de la guerra en Ucrania. Como es habitual, la jornada estuvo marcada por una alta participación ciudadana con más de 20 marchas de distintas organizaciones y algunos choques entre la policía y manifestantes. En toda Francia, miles de personas se sumaron a las concentraciones del 1 de mayo. Los manifestantes piden justicia social, salarios más adecuados y que el gobierno de Emmanuel Macron retire su plan de aumentar la edad de jubilación. En París, la policía dispersó a un grupo de radicales que causaron destrozos en varios comercios. Más de 180 personas fueron detenidas durante las manifestaciones por el Día del Trabajador en Estambul. Desde hace 7 años, el Ministerio del Interior de Turquía ha prohibido a los movimientos obreros celebrar esta fecha en la emblemática Plaza de Taksim. Las marchas se celebraron en varias ciudades del país, en general de forma pacífica, pero se registraron incidentes con la policía también en la capital, en Ankara.
En Afganistán, los musulmanes celebran el fin del Ramadán, lo que ha hecho reforzar la seguridad pública. Los fieles se reúnen para rezar en las mezquitas de Kabul. El viernes, una explosión en una mezquita de la capital causó la muerte de al menos 10 personas. En las últimas semanas se ha producido un fuerte aumento de los ataques sectarios. Y en China, los 5 días de vacaciones correspondientes al 1 de mayo se han visto restringidos en decenas de ciudades por el brote de COVID-19 que surgió en Shanghái en el pasado marzo. Y en Pekín, la capital, este domingo se llevó a cabo una cuarta ronda de pruebas, a las que seguirá una quinta el próximo martes. Las autoridades han suspendido todas las comidas en restaurantes hasta el próximo 4 de mayo. Pidió a la población celebrar en casa y paciencia. Las calles de Pekín durante el periodo de vacaciones. Los residentes y turistas normalmente saldrían a cenar, irían de compras y buscarían entradas para pasar un buen rato. Pero no es así. Mayormente están en casa o aquí, en uno de los muchos centros de pruebas para mantener a raya el brote. Creo que el gobierno municipal de Pekín no actuará como el gobierno de Shanghái, así que Pekín no sufrirá la misma epidemia que sufrió Shanghái, que fue provocada por la relajación en la prevención y el control. Protestas ruidosas y cacerolazos en Shanghái contra las restricciones de COVID-19 que incluyen puertas cerradas con cerrojo en bloques de apartamentos y vallas de metal aislando partes enteras de la ciudad. Los funcionarios chinos sostienen que son decisiones inevitables para descongestionar un sistema de salud frágil con unidades de cuidados intensivos limitadas. China es un país con un desarrollo regional desequilibrado y recursos médicos insuficientes. Si la respuesta a la COVID-19 se afloja y con ello el virus se propaga, provocará una gran cantidad de infecciones en un corto periodo de tiempo y una gran cantidad de casos graves y fatales. Los recursos médicos correrán riesgo de agotarse. También existe el riesgo de que disminuya la resiliencia de una parte importante de la población que lleva casi 2 años y medio lidiando con la pandemia. Como ha pasado demasiado tiempo, hay actitudes diferentes hacia la prevención. Algunos tienen ganas de salir y divertirse. Es posible que el comportamiento de las personas no sea tan consecuente como lo fue 2 años atrás. Mira uno a una ciudad que solía estar llena de gente y ahora está vacía. La pregunta es cómo logran sobrevivir todas esas personas. Si bien preocupa el aumento de la tasa de infecciones en Pekín, los nuevos contagios en Shanghái fueron mínimos el último mes, unos 92.000 casos en una ciudad de 25 millones de habitantes. Noticias relativamente buenas de una ciudad ejemplar para el país, sobre lo que es bueno y en lo que no lo es. Y en otras noticias, en Brasil, decenas de miles de personas salieron el 1 de mayo a las calles en las principales ciudades para participar en actos de apoyo al presidente Jair Bolsonaro y otros de respaldo al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Las manifestaciones evidencian ese clima de polarización para la elección presidencial que ambos van a disputar en octubre. Los actos oficialistas, además de buscar mostrar apoyo al presidente, fueron también una expresión de respaldo a su decisión, la de Bolsonaro, de indultar al diputado Daniel Silveira, condenado previamente por el Supremo Tribunal Federal. Mientras tanto, los seguidores de Lula da Silva protestaron por la alta inflación y contra la corrupción del gobierno de Bolsonaro. Y Chile reabre este domingo todas las fronteras terrestres después de 1 año, con la mayoría de los pasos cerrados debido a un pico de contagios por COVID-19. En abril de 2021 el país cerraba todos los puestos fronterizos desde el extranjero cuando la variante Omicron puso al borde del colapso el sistema sanitario. Hasta ahora solo estaban habilitados un pequeño número de aeropuertos y pasos terrestres que permitían la entrada y la salida de viajeros condicionado al cumplimiento de estrictas medidas sanitarias. Y al finalizar, el diplomático y político cubano Ricardo Alarcón de Quesada falleció el domingo a los 84 años de edad, según fuentes oficiales. Como parte del ala urbana de las guerrillas de Fidel Castro, Alarcón se convirtió en un importante miembro de su círculo íntimo. Fue embajador de Cuba ante la ONU y ministro de Relaciones Exteriores. Entre otros cargos, además, en el año 94 negoció con el gobierno de Bill Clinton un acuerdo que puso fin a la llamada crisis de los balseros. Y tiempo para despedirnos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.